Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Española de Glaucoma su invitación a esta mesa redonda en la que se debaten temas controvertidos y transversales, de sumo interés para nuestros pacientes y, por lo tanto, que afectan o debieran afectar el día a día de nuestra consulta oftalmológica. Los seres vivos cumplimos 3 requisitos, solo 3: nacer, crecer y reproducirnos. Y lo hemos hecho a conciencia, algo que ha permitido disparar la población mundial a pesar de las catástrofes naturales y a pesar de nuestro empeño en seguir destruyéndonos en las guerras. La reproducción requiere de la función sexual previa. Esta función sexual se inicia mediante estímulos físicos sensoriales, principalmente visuales, influenciados por los niveles de testosterona en ambos sexos y además en la mujer por el momento del ciclo menstrual. Y por los estímulos mentales, las fantasías. Estos estímulos, en conjunto o por separado, generan el llamado deseo o líbido, capaz de detonar la respuesta física de la excitación que permite alcanzar el clímax u orgasmo. Existen diferencias entre ambos sexos. Los cambios físicos son secuenciales y muy claros en los varones, pero menos distinguibles en las mujeres, englobándose en un todo más indefinido que engloba el deseo y la excitación, y por ende también más difícil de explicar y más difícil de estudiar. Por tanto, la disfunción presentará ciertas diferencias entre sexos. Por un lado, el trastorno del interés y excitación por parte de la mujer, que es más difuso. Las mujeres dirán me apetece menos, tengo menos interés. Y en cambio, en los varones, la pérdida de la libido y sobre todo la disfunción eréctil y sus variantes son muy definidas, fáciles de explicar y fáciles de medir, y por tanto se han denunciado más y se han estudiado más. La relación entre los fármacos, y más concretamente los betabloqueantes, y la disfunción sexual se remonta a los años 70, con una lluvia de casos clínicos en los que se relaciona el uso de betabloqueantes sistémicos no selectivos y cierta disfunción sexual, concretamente la disfunción eréctil masculina. La mayoría son casos clínicos aislados y estudios de pocos casos, o bien casos esporádicos que por su reversibilidad con el cambio de fármaco se han relacionado con el tratamiento betabloqueante. Evidentemente, si el maleato etimolol usado para el tratamiento del glaucoma es también un betabloqueante lipofílico y no selectivo, cabía esperar, aunque con menor frecuencia, la misma respuesta. Y en 1985 se llama la atención sobre su posible efecto sobre la disfunción sexual, con un registro de 28 casos clínicos. Dentro de toda la controversia que rodea este efecto secundario, más recientemente, en un registro prospectivo en un entorno hospitalario, sigue apareciendo la disfunción sexual, concretamente la impotencia, como un efecto adverso del betabloqueante tópico. En su momento, se apuntó a la posibilidad de que, siendo una droga lipofílica no selectiva con fácil penetración en el sistema nervioso central, su efecto bloqueante simpático podía afectar al comportamiento, con tendencias a comportamientos depresivos y, por tanto, con afectación de la libido y el deseo. Existe una relación bidireccional entre la depresión y la disfunción sexual. Todos sabemos que los pacientes depresivos tienen menos deseos, pero también los pacientes con disfunción sexual presentan síntomas depresivos. Es fácil entenderlo. La relación entre la depresión y los betabloqueantes en pacientes completamente sanos está, podríamos decir, descartada, o por lo menos científicamente no comprobada. Pero la influencia de fármacos betabloqueantes sobre pacientes con patología previa sigue abierta y es posible. Nosotros por entonces estudiamos de forma prospectiva y a doble ciego la mejoría de síntomas centrales en pacientes con depresión previamente diagnosticada y cuantificada mediante los test DMS-3, Beck y Zun-Conde. Pacientes que, estando bajo tratamiento con maleato etimolol, pasaron a un betabloqueante selectivo como el betaxolol, concluyéndose que este tipo de pacientes podrían beneficiarse del paso a un betabloqueante selectivo o bien de la retirada
del fármaco no selectivo. A día de hoy sabemos que durante el proceso de generación del deseo y excitación, el sistema límbico gestiona los estímulos sensoriales y fantasías, enviando una señal parasimpática vía medular al plexo sacro. Todo este proceso es intrincado y en él participan la vía dopaminérgica y serotoninérgica. Nos encontramos ante un proceso complejo que implica la coordinación entre el sistema nervioso central, autonómico, hormonal y vascular. La alta comorbilidad que existe genera dificultad a la hora de estudiar los efectos de ciertos fármacos, ya que la depresión, la hiperprolactinemia, el alcoholismo influyen sobre la vía dopaminérgica. Pero aún así, los fármacos con acción central y toda aquella patología que disminuya el tono dopaminérgico, como la depresión, como acabamos de decir, la hiperprolactinemia y el alcoholismo, tendrá un efecto directo sobre la señal parasimpática periférica que controla los cambios físicos de la excitación. Cabe mencionar que los inhibidores de la recaptación de serotonina, tan utilizados para la depresión en la mujer, afectan la vía serotoninérgica y han sido denunciados con sus efectos sobre la disfunción sexual. Estos cambios físicos, concretamente la erección, tanto masculina como femenina, se encuentran mediados por el óxido nítrico, secretado tanto por las células endoteliales vasculares como por las mismas terminaciones colinérgicas y terminaciones no adrenérgicas no colinérgicas. La entrada del óxido nítrico en la célula muscular lisa bloqueará la recaptación del calcio en la célula muscular, generando la vasodilatación necesaria para la erección en ambos sexos. Es afectado el efecto inhibidor de la síntesis endógena de óxido nítrico de las clorotiacidas, diuréticos muy utilizados en la práctica clínica, y los betabloqueantes no selectivos. Pero en cambio, su efecto clínico resulta algo más controvertido. La revisión sistemática realizada por Coe y colaboradores muestra un efecto solo moderado de los betabloqueantes sobre la disfunción eréctil, causando únicamente un aumento de 5 casos reportados por cada 1000 casos tratados sistémicamente. Teniendo en cuenta que las dosis tópicas alcanzan concentraciones 100 veces menores que las dosis sistémicas u orales, es poco probable que un colirio betabloqueante tuviera la culpa de la aparición de una disfunción eréctil, si no cuenta con comorbilidad y el sumatorio a otros fármacos. Llegados a este punto, parece existir una relación entre los fármacos betabloqueantes y cierta disfunción sexual, ya que actuarían a nivel central a la par que a nivel periférico, inhibiendo la síntesis del óxido nítrico, dando todos estos fenómenos una explicación a los efectos adversos sobre la disfunción sexual descritos en la literatura. Pero los estudios epidemiológicos no apoyan estos datos, o sea que la polémica está servida. Un estudio retrospectivo de casos control intentó relacionar 1.380 casos de disfunción eréctil extraídos de una cohorte de casi 1 millón de pacientes con la presencia de glaucoma y el uso del tratamiento con betabloqueantes tópicos, concretamente del uso del timolol los 30 días previos al diagnóstico de la disfunción eréctil. Curiosamente, se encontró una asociación entre la disfunción eréctil y el glaucoma, pero no se encontró la esperada relación entre el tratamiento betabloqueante ni ningún otro tratamiento con la disfunción eréctil. Por lo que los autores apuntan a un efecto nocebo o prejuicio de la toma de estos medicamentos, algo ya descrito en la literatura. ¿Y qué era de esperar teniendo en cuenta el gran componente psicológico en la disfunción sexual? Querríamos decir que si el paciente cree que este fármaco le va a afectar, realmente se afecta, sin tener ninguna culpa el fármaco, solo por su impulso psicológico. Si reflexionamos sobre otro estudio similar realizado en Taiwán, en el que recogieron 4.500 pacientes afectos de disfunción eréctil bajo tratamiento, y tras ajustar para los factores de confusión de ambas patologías, disfunción eréctil
y glaucoma, Chung y colaboradores encontraron también una relación positiva de la disfunción eréctil y el glaucoma, proponiendo un mecanismo microvascular común para ambas patologías. Si esta relación se confirma posible, estaríamos en la dificultad de determinar si la disfunción sexual se debe a la enfermedad o si al tratamiento, como ocurre en la hipertensión arterial y su tratamiento. Para finalizar, me gustaría añadir que recientemente se han relacionado la anorgasmia con el uso de la acetolamida a altas dosis, utilizada en una paciente para el tratamiento de la hipertensión endocranial. Se especula un efecto vascular mediado por el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico, ejes de la respuesta sexual. En estos casos, las dosis fueron altas, lo equivalente a 6 comprimidos, cuando en nuestra patología, la oftalmología y el glaucoma, nos movemos generalmente con la mitad de la dosis. Pero siendo una respuesta dosis dependiente, y además poco conocida, deberíamos estar alertas en nuestros pacientes cuando lo recetamos y por lo menos avisarles, sobre todo en pacientes de bajo peso o bien en aquellas pacientes en las que ya se encuentran bajo el efecto de otros fármacos que pueden provocar anorgasmia y por tanto sumar efectos, como los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como ya hemos comentado, los antiepilépticos y los antipsicóticos. Llegados a este punto, cuando hablamos de los efectos del tratamiento del glaucoma sobre la función sexual, ¿nos encontramos ante un mito o ante una realidad? ¿Debemos tener en cuenta el efecto de la medicación que administramos en nuestra práctica clínica? La descripción y registro de efectos adversos apunta a una relación entre ciertos fármacos antiglaucomatosos y la disfunción sexual. La acción de los fármacos beta bloqueantes sobre el sistema dopaminérgico y el eje simpático-parasimpático interfiere en las vías metabólicas del óxido nítrico imprescindibles en la erección. Los estudios epidemiológicos no han encontrado asociación entre la disfunción sexual y el tratamiento beta bloqueante tópico. Y además, existe un gran componente psicológico en la disfunción sexual que favorece el posible efecto nocebo. El efecto sumatorio de la comorbilidad en la disfunción eréctil debe tenerse en cuenta cuando recetemos betabloqueantes sistémicos. Y por tanto, siendo dosis dependiente y reversible, la disfunción sexual farmacológica debería detectarse para poder cambiar o ajustar el tratamiento. Muchas gracias por vuestra atención.